El tema que hoy nos compete es el de lipoproteínas plasmáticas. Primeramente, si vamos a hablar de las lipoproteínas plasmáticas, hay que tener bien claro los puntos clave. Estos incluyen cuáles son las lipoproteínas de máxima relevancia, qué transportan y de dónde a dónde lo hacen. Para esto, empezando de la más grande a la más pequeña, la lipoproteína inicial es el kilomicrón. Después tenemos a la VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, very low density. La LDL, lipoproteína de baja densidad. Y la HDL, lipoproteína de alta densidad. ¿Qué transportan principalmente? Transportan principalmente el kilomicrón, triacilgliceroles exógenos, la VLDL, triacilgliceroles endógenos. La LDL y el HDL ambas transportan colesterol. Y esto, que es el principal componente que recorre, que transporta cada una, lo hace de el kilomicrón de intestino a la periferia. El VLDL lleva los tags endógenos del hígado a la periferia. Y el colesterol transportado por la LDL va del hígado a la periferia. Y el colesterol transportado por el HDL va de la periferia al hígado. Ahora, entremos un poco más profundo a ver cómo se lleva a cabo todo este proceso metabólico de transporte. Empezando primero por la clasificación. La clasificación, como mencionamos, en cuestión de tamaño, es del más grande al más chico, desde kilomicrón hasta el HDL. Del mismo modo, el tamaño más grande hacia el más chico sería una medida inversa de su densidad, que de hecho en el nombre lo lleva. El kilomicrón es el menos denso. Le sigue el VLDL, muy baja densidad. Le sigue el LDL, baja densidad. Y luego el HDL, alta densidad. De menor a mayor la densidad según la clasificación de esta imagen. En esta primera imagen que estoy encerrando en azul, se puede observar la separación de las lipoproteínas en base a un ultracentrifugado. Cabe remarcar que aquí, en esta imagen secundaria más a la derecha, podemos ver una separación de las lipoproteínas por una electroforesis en gel de agarosa. Nótese que, contrario a lo esperado, la LDL y la VLDL invirtieron su lugar contrario a lo esperado. Una vez entendido esto, hay que ver la estructura de las lipoproteínas. La estructura de las lipoproteínas parte de su función. La función de las lipoproteínas es llevar lípidos a través del torrente circulatorio a otros sitios y debido a que los lípidos tienen dificultades para disolverse en agua y por lo tanto en la sangre, requieren de las lipoproteínas para ser transportados, haciendo la clásica estructura de interacción con el agua en las partes periféricas y las partes hidrofóbicas al centro de la molécula.
De manera que aquí encontramos, por ejemplo, la apoproteína que es la base funcional de las apolipoproteínas. Las apoproteínas, que son A, B, C, E, por mencionar algunos ejemplos, las cuales iremos indagando poco a poco en sus funciones y estructuras, son las partes distintivas, la porción proteica y funcional de las lipoproteínas. Cabe mencionar que de estas, ¿quién tiene más? El HDL en porcentaje. ¿Quién tiene menos? El kilomicrón, porque las proteínas son muy densas y determinan a más proteína, más densidad, a menos proteína, menor densidad. Estas apoproteínas además se encuentran en la superficie, favoreciendo la solubilidad de la molécula y formando una vesícula compuesta, una micela compuesta de fosfolípidos. Podemos ver aquí las cabecitas de glicerol y las colas de ácido graso de los fosfolípidos que están en la superficie de la lipoproteína. Intercalado entre ellos una que otra molécula de colesterol. Recuerden, esta estructura es un fosfolípido. Y bueno, esas son las moléculas de la superficie de las apolipoproteínas. Si nos pasáramos al interior, que es más bien una zona de almacenamiento para el transporte, lleva las sustancias más hidrofóbicas, como son los triacilgliceroles y el colesterol esterificado, que es la manera en la que siempre se almacena el colesterol o se guarda. Recordemos de temas pasados de colesterol que el colesterol libre es simplemente colesterol, pero el colesterol esterificado es el que tiene pegado una cadenita de ácido graso, que lo hace más insoluble en agua. Y por lo tanto tendrá que ser transportado en el interior de las lipoproteínas, así como almacenado en el interior de las células. Ahora definamos con detalle cada lipoproteína, iniciando con el kilomicrón, la más grande y menos densa de estas partículas. ¿Dónde se sintetiza? En el intestino. El intestino es la zona de producción del kilomicrón, que parte de la generación de una proteína llamada ApoB48. Recuerden, lo más representativo de una lipoproteína es su respectiva apoproteína. En este caso, su exclusiva, que la distingue, es la ApoB48, nombre que recibe por ser la proteína igual a la B100, pero la B100, que veremos más adelante, es el 100% de la proteína y esta llamada B48 es el 48% de la proteína, o sea, es una fracción. Se sintetiza en intestino y en el intestino se le insertan los triacilgliceroles principalmente que acabas de ingerir en tu alimento. Entonces transportará principalmente del intestino a la periferia los triacilgliceroles exógenos. Pregunta de examen. Además, con esta alimentación que has tenido y los triacilgliceroles que absorbes, recoges las vitaminas liposolubles y algo de colesterol. ¿De dónde a dónde lo llevas? Del intestino a la periferia, a ser almacenado. Todo lo que comes irá a ser guardado. Para cumplir su función, además de su exclusiva ApoB48, que la distingue, cuenta con la ApoC2 y la ApoE, otras apoproteínas. La función de estas, que repetiré varias veces a lo largo del video para que queden bien claras, son: la ApoC2 tiene la función de estimular a la lipoproteína lipasa periférica
para estimular el almacenamiento de los triacilgliceroles, ApoC2. Mientras que la ApoE, piensa en E de hepático, mal escrito, es para que sea captado por el tejido hepático, hígado, más adelante en su metabolismo. Ya lo veremos un poco más a detalle. ¿Qué cosa será captada a final de cuentas por el tejido hepático gracias a la ApoE? Los remanentes de estas moléculas, remanentes de kilomicrón. En esta siguiente imagen, solo quiero recordarles cómo el kilomicrón tiene un proceso de absorción interesante. Recuerda que los lípidos no son solubles en el agua, así que no pueden ser absorbidos rápida y directamente hacia el torrente circulatorio. Los lípidos de la dieta se absorbían gracias a los conductos linfáticos pequeños que drenan el quilo del tubo digestivo. ¿Cómo se llaman los alimentos en la boca y en el esófago? Bolo. En el estómago, intestino delgado, en el proceso de la digestión, quimo, con M, quimo, de químico. Y en el colon o intestino grueso se llama popó, se llama heces. Entonces, bolo, quimo y la popó. ¿Dónde quedó el quilo? El quilo es ese componente de lípidos que ya pasan a formar parte de tus kilos cuando son absorbidos. Esos son ya el kilo, en forma de kilomicrones recogidos por los conductos linfáticos del tubo digestivo, llevados todos en forma de una grasita lechosa espesa, primero a la cisterna de quilo y luego ascienden por el conducto torácico a través del tórax, sacando la vuelta al hígado y drenando en las grandes venas, como aquí lo observamos, para desembocar después en el torrente circulatorio, en el ángulo de las grandes venas y llegar al corazón y pasar a circulación. Así que nótese que se brincó al hígado para llevar del hígado a la periferia. Se presta para alguna pregunta de examen en la cual un traumatismo torácico genere un derrame de líquido en el tórax, de este momento desconocido, y a la hora de realizar una punción en el tórax para sacar el líquido que se derramó, lo notas de aspecto blanquecino o lechoso. Y entonces tú piensas que podría ser linfa, podría ser quilo, podría ser este componente lipídico rico en kilomicrones. Eso es el modo en el que son absorbidas las grasas en el cuerpo. Todo gracias al transporte por los kilomicrones, proteína exclusiva B48 y para sus funciones periféricas, la ApoC2 y la ApoE. En esta imagen detallaremos esas funciones. Recordemos, fue digerida la grasa y en el intestino delgado se crean los kilomicrones. Con su proteína exclusiva, la ApoB48. Y entonces son lanzados a circular, primero por el sistema linfático y más adelante en la circulación sanguínea. Cuando apenas tiene ApoB48, se le llama kilomicrón naciente. Pero ya en la circulación sanguínea se le aporta la ApoC2 y la ApoE, extraídas de moléculas de HDL, lipoproteínas de alta densidad, que andaban por ahí en la sangre y son una reserva de estas moléculas. Entonces, está el kilomicrón naciente y le pasa la ApoC2 y la ApoE, porque las va a ocupar más tarde y él ya anda por ahí y le dice, ten, las vas a ocupar. Entonces, el nuevo kilomicrón ya maduro, con ApoB48, ApoC2 y ApoE, circula por los capilares periféricos para luego estimular a la enzima llamada LPA
o también conocida como lipoproteína lipasa, la cual se encarga de degradar precisamente a estas lipoproteínas, los kilomicrones, al ser estimulada por la ApoC2. ¿Cuál es la señal molecular para estimular a la lipoproteína lipasa periférica y que entonces haga su actividad lipasa, degradando los triacilgliceroles del kilomicrón y guardándolos en el tejido graso periférico? La molécula que estimula a la lipoproteína lipasa es la ApoC2. La enzima estimulada es la lipoproteína lipasa. Como buena lipasa, dijimos, degrada los triacilgliceroles, extrayéndoles triacilgliceroles, 3 ácidos grasos y un glicerol, extrayéndoles sus ácidos grasos libres, metiéndolos a los adipocitos para ser almacenados después, resintetizando ahí tags, triacilgliceroles con glicerol que él ya tiene adentro y mandando a volar el glicerol del tag original que traía el kilomicrón. Y el glicerol no puede atravesar la membrana, así que se tiene que ir a la circulación y ser captado por el hígado. Repito, se degrada el triacilglicerol del kilomicrón, los ácidos grasos son guardados por la célula que lo degradó, mientras que el glicerol se va a dar la vuelta, ser captado por el hígado, y ahí el hígado decidirá si lo convierte en un componente de, bueno, primeramente lo hace dihidroxiacetona-fosfato, de otro tema, y ya de ahí decide si lo manda a síntesis de ácidos grasos, si lo manda a la gluconeogénesis o si lo manda a la glucólisis. Cabe mencionar que la lipoproteína lipasa es una enzima que se sintetiza en 2 tipos de célula principalmente: el tejido adiposo, como lo muestra esta imagen, y el músculo, tanto el esquelético como el cardíaco. En casos de alta insulina, es decir, estados postprandiales, será estimulada la lipoproteína lipasa del tejido adiposo, como se muestra en la imagen, para un proceso anabólico de almacenar grasa después de tu comida, gracias a la insulina, que estimula a la lipoproteína lipasa del adipocito. Mientras que en periodos de ayuno o ejercicio se expresará más bien cuando haya baja insulina, lipoproteína lipasa en quien no lo almacena, sino que lo gasta, que lo necesita captar para usarlo. Hablo de la lipoproteína lipasa del músculo esquelético y del tejido cardíaco. Cabe hacer énfasis en que el tejido cardíaco es el que más expresa lipoproteína lipasa, pues para el músculo cardíaco su principal fuente de energía son los ácidos grasos libres. Muy bien, dejando ese punto claro y dejando en concreto claro que fue la ApoC2 que le pasó un HDL por ahí circulante al kilomicrón, quien estimuló a la lipoproteína lipasa para sacarle sus triacilgliceroles, entonces el kilomicrón ha quedado casi vacío, convirtiéndose en un remanente de kilomicrón, no sin antes devolverle la ya usada ApoC2 de vuelta al HDL, como lo marca esta flecha. Ahora un remanente de kilomicrón solamente con ApoE y ApoB48. Y como habíamos mencionado, será la ApoE, E de tejido hepático mal escrito, con el cual será captado por el tejido hepático, el hígado.
¿Cuál es el marcador molecular que estimula la entrada del kilomicrón residual al hígado? La ApoE, de hepático mal escrito. Ahora, quedando claro este proceso, que vale la pena recapitular rápidamente, versión resumida, del intestino delgado, naciendo gracias a la existencia de la ApoB48 y recibiendo la ApoC2 y la ApoE de un HDL circulante, el kilomicrón madura para entregar sus triacilgliceroles en la grasa periférica gracias a la estimulación de la ApoC2 sobre la lipoproteína lipasa periférica. Después de usar la ApoC2, se la devuelve al HDL y entonces queda un remanente de kilomicrón que solo tendrá ApoB48 con el que nació y ApoE de las que las prestaron. Con esta ApoE, el remanente de kilomicrón pasará al tejido hepático, mal escrito, ApoE de hepático. Ahora bien, la VLDL es otra lipoproteína llamada lipoproteína de muy baja densidad. Esta se sintetiza en el hígado. Esta transporta también triacilgliceroles, pero no exógenos porque no viene del intestino, sino endógenos de los que fabrica el hígado en base al excedente de calorías. Y este excedente de calorías, por ejemplo, en modo de glucosa, que se convierte en ácidos grasos y luego se convierta en triacilgliceroles en el hígado, debe ser transportado a almacenarse en la periferia. Entonces, esta es la función del VLDL, de muy baja densidad, transportar del hígado a la periferia los triacilgliceroles endógenos. ¿Cuál es la molécula que representa a esta apolipoproteína? Es la ApoB100, la versión completa de la ApoB48. Recibirá la ApoC2 y la ApoE. El HDL se las presta y va a hacer un proceso bastante semejante. Más adelante en una imagen lo veremos todo junto. Primero necesito terminar también de decirles qué es el LDL, lipoproteína de baja densidad. Es un paso más avanzado en el metabolismo del VLDL, cuando que también por lo tanto fue sintetizado en hígado, ya le hayan sacado los triacilgliceroles y quedándose nada más con colesterol. De manera que lo que transporta es colesterol, el LDL, del hígado a la periferia, y ya nada más contará con la apoproteína B100. Ya no va a tener ninguna otra en su superficie, porque ya habrá devuelto la ApoC2 y la ApoE. Esta LDL es la que cuando se oxida en la periferia y se convierte en LDL oxidada, que se representa de esta manera, se le considera el colesterol malo, porque ya que está llevando el colesterol del hígado a la periferia, lo estanca por allá en los capilares periféricos, provocando entonces que se genere o que se predisponga a la aterosclerosis. Enfermedad en la que detallaremos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo se integra este par de diapositivas previas? Vamos a integrarlo, porque dijimos, el VLDL lleva triacilgliceroles del hígado a la periferia y el LDL lleva colesterol del hígado a la periferia. ¿Cómo? Es que ambas tienen la ApoB100. Bueno, esta imagen lo explica. Esto es porque en el hígado nace la molécula VLDL, marcada por la ApoB100. Este VLDL naciente
solo con ApoB100, pasa a la circulación sanguínea, en donde le prestan la ApoC2 y la ApoE, ¿quién? Como ya lo hemos dicho, un HDL que ya andaba por ahí, de reserva del ApoC2 y el ApoE. Se los presta un rato y ahora el VLDL maduro, que cuenta con la ApoB100, con la que nació, la ApoE y la ApoC2 prestadas, pasa por los capilares periféricos y repite pasos parecidos a los del kilomicrón, donde con la ApoC2 estimulará a la lipoproteína lipasa periférica para que le quiten los triacilgliceroles y le extraigan los ácidos grasos, ya sea para almacenarlos o en el tejido muscular para usarlos. Una vez usados, una vez más, lo devuelve al HDL y se queda con la ApoE. ApoE y ApoB100 son un par de moléculas que marcan la existencia de la IDL. Pausa aquí, nunca se menciona, nunca se le hace énfasis a la IDL. Es la lipoproteína de densidad intermedia, la cual es una transición entre la lipoproteína de muy baja densidad y la de baja densidad. Esta se caracteriza por presentar todavía la ApoE, que podría por lo tanto ser captada por el tejido hepático, mal escrito, con la ApoE. ¿Quiénes han podido ser captados por el tejido hepático gracias a la ApoE? Hasta ahorita, el remanente de kilomicrón y la IDL, o de lipoproteína de intermedia densidad. Pero bueno, es un periodo transitorio. Después de eso, inmediatamente devolviendo también la ApoE que le había prestado el HDL, se convierte en esta molécula llamada LDL madura, que si se fijan, proviene de una VLDL a la que en la periferia ya le quitaron sus triacilgliceroles, dejándolo solamente con el colesterol, que continúa su camino, teniendo en su superficie todavía la ApoB100, siendo esta molécula ApoB100 la que utilizará para señalizar en la periferia el ser endocitado, introspectado en las células periféricas, para que así les aporte colesterol para sus procesos naturales. Pero que si se sale de control y es un exceso, favorecerá aterosclerosis. Más adelante en otra imagen veremos cómo es este proceso detalladamente. Repito rápidamente. En síntesis, este proceso es: en el hígado, la VLDL naciente cuenta solamente con la ApoB100, que se convierte en VLDL madura al recibir la ApoE y la ApoC2 de un HDL que ya estaba en sangre, se los presta, y entonces pasa a la periferia a estimular con su ApoC2 a la lipoproteína lipasa para extraerle sus triacilgliceroles, dejándolo solamente con colesterol y convirtiéndose entonces en LDL, que sigue teniendo un origen en hígado, con su ApoB100 simplemente, molécula con la cual señalizará su entrada a los tejidos periféricos para aportarles el colesterol que le quedó, una vez habiéndole quitado los triacilgliceroles. Esta imagen, un poco pequeña, que iré ejemplificando a la derecha lo más relevante, nos muestra esa manera en la que la LDL, con un marcador de superficie ApoB100, que está aquí, aquí se ve
lo exageraré en tamaño un poco. Esa es la ApoB100. Es la molécula señalizadora con la que los tejidos periféricos detectan y captan el LDL, es decir, el colesterol. Este, que se enchufa perfectamente, es el marcador, es el receptor más bien. Es el receptor del LDL. Por lo tanto, un receptor para la ApoB100. ¿Ok? A la hora de unirse a su receptor, es introspectado en una vesícula endocítica que lo mete, primeramente esta vesícula recubierta con clatrina y después la clatrina, que solo se usó para darle forma a la bolita, se desprende y se recicla. Deja ahora una vesícula en el interior de la célula con un LDL que contiene adentro colesterol. Esta vesícula se llama endosoma, que luego le echas ácido y enzimas digestivas o hidrolíticas que lo convierte en un lisosoma. El punto es que degrada estos ésteres de colesterilo para sacar colesterol libre. Y el colesterol ya podrá ser utilizado por la célula para todos los procesos que veríamos en temas previos, como síntesis de esteroides, sales biliares, utilizarlo como colesterol libre para su membrana o almacenarlo como ésteres de colesterilo nuevamente. Si ya hay bastante colesterol, hará lo contrario que si hubiera falta de colesterol. Si hubiera falta de colesterol, exponerías receptores de LDL y sintetizarías colesterol endógeno. Pero si ya hay mucho colesterol, haces lo contrario. Inhibes la síntesis de colesterol, inhibiendo a la enzima limitante de la velocidad, hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, e inhibiendo del mismo modo la síntesis de los receptores de colesterol, o sea, los receptores de LDL. Si faltara colesterol, se activa de nuevo la hidroximetilglutaril CoA reductasa, se fabrica colesterol y se expresan, se sintetizan también receptores de LDL para captarlo. Puede ser que el LDL sea excesivo y entonces estés mandando demasiado LDL a la periferia. LDL que entonces podría oxidarse a LDL oxidado. Esto obviamente ocurriría mayormente o se favorecería por la presencia de reactantes de oxígeno como el oxígeno molecular, peróxido de hidrógeno, óxido nitroso, y sería inhibido por los antioxidantes como los componentes de betacarotenos, la vitamina E, el glutatión, por ejemplo, que son moléculas reductoras o antioxidantes. Esto es importante porque mucho LDL, que luego se oxida, se convierte en un blanco para ser fagocitado por unas células llamadas macrófagos. Y al entrar a los macrófagos, gracias a el receptor barredor tipo A1, tipo A, el receptor barredor tipo A empezará a barrer con ese colesterol oxidado y meterlo en el macrófago y llenarse de bolitas de colesterol.
lo que lo convierte en una célula espumosa que va a provocar ateroesclerosis al meterse en la túnica íntima, es decir, en el endotelio, y depositar colesterol y hacer placas ateromatosas. Y luego liberar citocinas proinflamatorias que harán que crezca el músculo liso, favoreciendo aún más la obstrucción del vaso sanguíneo, y llegando al punto de romper el endotelio y provocar un coágulo que termine por obstruir. Y todo esto podría predisponerte a un infarto o a un stroke. El LDL, que se fue a la periferia, se oxidó, fue comido por macrófagos que lo convirtieron en células espumosas y se depositaron en el endotelio, por debajo del endotelio, y entonces hacen la ateroesclerosis. Cabe recordar, hagamos mención especial del receptor barredor tipo A, R de receptor, S de sweeper, barredor en inglés, tipo A. Recuerden que A, para que se acuerden de que es el que provoca la ateroesclerosis, porque es el receptor barredor que provoca la ateroesclerosis porque lo tienen los macrófagos que se convierten en células espumosas. Más habrá otro receptor barredor más adelante, B, que ese es bueno. Ya veremos por qué. Esta imagen del Ferrier, del libro, nos ejemplifica esto un poco más. Tenemos la LDL, que se convierte en LDL oxidada. Se favorece este proceso por superóxido, óxido nítrico, peróxido de hidrógeno y otros oxidantes. Se inhibe este proceso por la vitamina E, el ácido ascórbico, los betacarotenos y otros antioxidantes. Pero si se fabricara ya esta lipoproteína de baja densidad oxidada, que llevó el colesterol del hígado a la periferia, y sobra, se la come el macrófago con el receptor barredor A, que hará ateroesclerosis, convirtiéndose entonces en una célula espumosa que se deposita en el endotelio. El endotelio es la capa de vasos es la capa más interna del vaso sanguíneo. Vaya, es el epitelio del vaso sanguíneo. Se deposita aquí abajo y genera la placa ateromatosa, la placa de colesterol que va obstruyendo tus arterias y creando esta ateroesclerosis. Después, dijimos, liberará citocinas proinflamatorias que harán crecer esta parte del vaso sanguíneo llamado músculo liso o túnica media. Y entre la placa aterosclerótica y el crecimiento de músculo liso se obstruye el vaso sanguíneo. Esto es la fisiopatología de la ateroesclerosis. Ahora bien, cabe mencionar al HDL, la última lipoproteína que no hemos mencionado. El HDL se sintetiza en el hígado y en el intestino. Ahí son sus sitios de origen, lugares en los que se fabrica su proteína especial, la apolipoproteína exclusiva ApoA1. Ya se puede recapitular. ¿Qué tenía el kilomicrón? ApoB48. ¿Qué tenía la VLDL y LDL, que son continuos de la misma cosa? ApoB100. ¿Y qué tiene la HDL como exclusiva? ApoA1. Esta ApoA1 pasa a la circulación y le dicen el colesterol bueno, porque en vez de llevarlo a la periferia y hacer aterosclerosis como lo hizo su otro compañero malvado de la diapositiva anterior, de la periferia al hígado van recogiendo y guardando colesterol. De la periferia al hígado van llevando el colesterol, despejando así la periferia, los vasos sanguíneos de este colesterol que podría causar ateroesclerosis. Así que, por eso le llaman colesterol bueno,
porque previene, evita o disminuye la ateroesclerosis. Cabe mencionar que, como vimos, él es el que anda cargando siempre con la ApoC2 y la ApoE y se los presta a las otras cuando lo van a ocupar. Él no las usa, él solo las guarda. Él es un reservorio circulante de apolipoproteínas ApoC2, que activa la lipoproteína lipasa, y ApoE. Él, en cambio, usará más otra molécula, otro par de moléculas. El HDL, es principalmente fosfolípidos. Sí, transporta principalmente colesterol. Y es el que más proteína tiene, por eso el de más alta densidad. Pero su principal componente son los fosfolípidos, los cuales diluyen el colesterol libre que van pescando en la periferia, porque como hemos visto el colesterol se disuelve en los fosfolípidos como en la membrana celular. Y una vez que se disuelven en los fosfolípidos de la porción exterior, el HDL tiene una enzima que lo guarda en el centro. La proteína que lo guarda en el centro se llama LCAT o PCAT, que se llama ya sea respectivamente lecitina por la L o P, el inglés fosfatidilcolina, CAT. Colesterol aciltransferasa. Entonces, ya sea que empiece con lecitina o fosfatidilcolina, LCAT o PCAT, son colesterol aciltransferasa. Entonces, simplemente para que recuerdes que le va a poner un ácido graso. Y entonces va a tomar ese colesterol libre de la periferia, lo esterifica y lo guarda en su centro. Y la pregunta sería, ¿y quién le pasó ese colesterol libre? Se lo pasó el ABCA1. 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 Piensa en que 3 personitas están ahí en la periferia y se pasan el colesterol. Ahí te va. A, B, C y se lo avientan al A1, al HDL. A, B, C y se lo avientan al HDL. La ABCA1 es la molécula que transporta colesterol precisamente de la periferia, de los tejidos periféricos al HDL. Y el LCAT y PCAT, una vez que ya lo recibió, lo esterifica. Cabe mencionar que el HDL, que es un factor protector cardiovascular, aumenta en respuesta al ejercicio y los estrógenos. Y como vemos, pues ella tiene muy buena protección cardiovascular por ser mujer, estrógenos elevados y por hacer ejercicio. Esta imagen, que nos acerca al final, es una representación de cómo funciona la HDL. Recordemos, entonces, en el hígado y en el intestino se ha creado la molécula ApoA1, que representa al HDL, lipoproteína de alta densidad, naciente, que como está vacío todavía, está aplanado o discoidal. Este HDL naciente o discoidal estará viajando por la periferia recogiendo el colesterol que se representa con esta letra C. Oye, ¿quién se lo está pasando? El colesterol libre. ¿Quién se lo está pasando? La molécula ABCA1. ABCA1. Es la que le está pasando el colesterol al HDL. Una vez que lo recibe, lo esterifica. ¿En respuesta a quién? A la enzima LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa. Es la que recibe el colesterol libre por el ABCA1 y luego lo esterifica en su centro y así lo almacena con la LCAT, la cual es estimulada por la ApoA1 que él tiene. Entonces, en este proceso repetidamente a lo largo de todo el cuerpo, recogiendo colesterol con el ABCA1 y esterificándolo con la LCAT,
se llena de colesterol para después ser recogido por el hígado. Y así lo llevo de la periferia al hígado. Pero no se mete el HDL al hígado, solamente le pasa sus lípidos. Eso es especial. Él se vuelve a ir a la circulación, pero solo le pasa sus lípidos. ¿Con quién? Con el receptor barredor tipo B1. Este en vez de provocar aterosclerosis, como el receptor barredor A de aterosclerosis, este es el receptor barredor B, bueno, porque recoge colesterol de la periferia y te previene la aterosclerosis. Por eso llamamos a este el colesterol bueno, porque hace esa función. Ahora hablemos de las patologías que están involucradas con las lipoproteínas. Las patologías incluyen, primero, las más importantes, hiperlipoproteinemia tipo 1, también llamada hiperquilomicronemia hereditaria, lo que nos deja ver que lo que está aumentado en sangre son los kilomicrones, hiperquilomicronemia. Y esto elevará lo que tienen en su interior, hipertriacilglicerolemia, aumentados los triacilgliceroles en niveles por encima de 1000 miligramos por decilitro de triacilgliceroles, o sea, grasitas. Esto, obviamente, le dará un aspecto cremoso. De las dos muestras que vemos a la derecha, sería como esta. Como en internet que a veces ven que no, miren esta muestra, deberían cuidarse. Bueno, puede ser que sea esta enfermedad genética. Ve toda esta grasa, lechoso, blanquecino, como hablábamos que eran los kilomicrones, porque los tiene aumentados en sangre. ¿Por qué los tiene aumentados en sangre? Porque no los puede captar. ¿Por qué no los puede captar? Hay dos razones. La tipo 1, hiperlipoproteinema tipo 1, puede ser por falla de la ApoC2 o la lipoproteína lipasa periférica. Cualquiera de las dos impediría el metabolismo de los kilomicrones. Siguiente patología. La hiperlipoproteinemia tipo 2, también llamada hipercolesterolemia hereditaria o familiar, porque es genética. Esta es por una deficiencia en el receptor de la LDL o por defecto en la ApoB100, otra vez, o el receptor o la molécula señalizadora, pero de los LDL. Por eso hay hiper-LDL, lo que hace que aumente lo que tienen en su interior, hipercolesterolemia. Aumento del LDL, aumento del colesterol, por no poder ser estos captados. Lo que aumenta el colesterol, no los triacilgliceroles, el colesterol por encima de 200 miligramos por decilitro, límite superior para decir que es hipercolesterolemia. Por supuesto, al aumentar el colesterol circulante, predispones a la aterosclerosis por el proceso previamente visto. Y la muestra de este paciente, la muestra sanguínea, será transparente. El colesterol no es tan visible en una muestra simple como lo vimos en el anterior. Recuerden, imagen de la derecha. El que se veía cremoso de la derecha era exceso de kilomicrones y triacilgliceroles. Pero en este caso, que estamos viendo ahora, es este de la izquierda. Se sigue viendo transparente, porque lo que tiene aumentado es el colesterol, que es menos notorio, pero más dañino incluso. Recientemente se ha investigado que hay una molécula llamada PCSK9 o proteína o proteasa convertasa de subtilicina quexina 9. Ese trabalenguas es una cosa que se encarga de degradar receptores de LDL. Y como se imaginarán, así como defectos en el receptor de LDL o de ApoB100,
Esta en exceso también degrada receptores de LDL, así que aumentaría el colesterol. Actualmente se han diseñado fármacos que inhiben esa proteína. Son anticuerpos, es terapia inmunológica y sirven para el tratamiento del colesterol. Además de los otros clásicos tratamientos para el exceso de colesterol que veríamos en otro tema. Tercera patología, hiperlipoproteinemia tipo 3 o disbeta-lipoproteinemia hereditaria o enfermedad de beta ancha. Esta es por un defecto en la molécula ApoE. ApoE, la que servía para captarse por el tejido hepático. ¿Quiénes tenían ApoE? ¿Quiénes tenían ApoE? El remanente de kilomicrón y el IDL. Por lo tanto, tendrás estas moléculas elevadas en sangre al no poder ser captadas por el hígado, elevando tanto un poco los triglicéridos por el remanente de kilomicrón, pero sobre todo el colesterol. Así que tendrás hipercolesterolemia por encima de 200 miligramos por decilitro y también te predispondrá importantemente a una aterosclerosis bastante seria y riesgo de infartos y demás. Nótese que como hay tanto IDL y kilomicrones, pero solo el de remanente, no llega al cremoso, pero tampoco se queda en el transparente. Entonces, se encontrará una muestra sanguínea de estos pacientes con un aspecto turbio, es decir, algo intermedio entre las dos imágenes que vemos. Los libros, la literatura te menciona además que los pacientes homocigotos para la ApoE variante 4 tienen predisposición a la enfermedad de Alzheimer. Esas fueron las más importantes de este tema. Ahora, rápidamente, otras variantes de patologías de colesterol y triglicéridos. Tenemos la esteatosis hepática o hígado graso, en el cual, como se muestra en esta imagen, el hígado se llena de vesículas de lípidos por un desequilibrio entre la síntesis de los triacilgliceroles, que estará aumentado, y no suficientes VLDLs para sacarlo de ahí, lo que hace que el hígado se llene de triacilgliceroles, no de colesterol, triacilgliceroles, esteatosis hepática. Esto es causado por patologías como la obesidad, exceso de ingesta calórica, diabetes mellitus y además alcoholismo, fármacos, ¿ok? Todas las causas que no son por alcoholismo se les llama esteatosis no alcohólicas y a las que son por alcoholismo es esteatosis alcohólica. Exceso de triglicéridos en el hígado. También tenemos la patología abeta-lipoproteinemia, defecto en esta molécula llamada proteína de transferencia de triglicéridos microsomales que se encuentra en el retículo endoplásmico liso y cumple la función de cargar los lípidos a la ApoB. ¿Quién tenía ApoB? La VLDL y los kilomicrones. Kilomicrones tiene B48, VLDL tiene ApoB 100, pero son ApoB últimamente. No les pones lípidos, así que están deficientes, no se crean adecuadamente. La patología se caracteriza por pocas VLDL, que saca los lípidos del hígado, y pocos kilomicrones que los recogen del intestino. Así que ¿dónde se atoran los lípidos? Triacilgliceroles atorados en hígado e intestino, por la falla de cada uno de estos respectivamente. Por supuesto, por la característica de no absorber los lípidos del intestino, tendrás también deficiencia de las vitaminas liposolubles, que vienen en esos lípidos absorbidos de intestino. Además tenemos la enfermedad de Tangier. Tangier es la deficiencia de ABCA1. ABCA1, que si se acuerdan era la molécula que pasaba el colesterol hasta la molécula A1 y así
creaba el crecimiento del HDL, pasándole el colesterol. Por lo tanto, no está bien formado el HDL, porque no hay quien le pase el colesterol. Así que hay disminución de los HDL con posterior degradación de la ApoA1, enfermedad de Tangier. Y, en este caso, solo mencionaremos rápidamente un par de enfermedades de almacenamiento lisosómico de colesterol, que podrán ser retomadas en el tema de almacenamiento lisosómico. Estas son siempre autosómicas recesivas por deficiencias, ya sea en la hidrólisis de ésteres de colesterilo lisosómico. La enfermedad es la enfermedad de Volkmann. Volkmann, defecto en la hidrólisis de ésteres de colesterilo lisosómico. Enfermedad de Volkmann. Pero si el defecto es, ya habiéndolo degradado y el colesterol ya es libre, no lo puedes transportar al exterior del lisosoma, entonces esa es la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Niemann-Pick tipo C, defecto para sacar el colesterol libre del lisosoma. Para concluir el tema, hagamos mención de una molécula que está en procesos de investigación. La lipoproteína A, en su relación y semejanza al LDL, cuando se une una molécula de lipoproteína A un LDL, alterando su estructura. Las cantidades de lipoproteína A o LPA están determinadas por causas genéticas, pero se ha visto que están altamente influenciadas por el consumo de ácidos grasos trans o saturados. Esta es importante porque se ha observado que tiene una homología estructural con el plasminógeno. El plasminógeno es la molécula que se encarga de degradar la fibrina. Haz de cuenta que existe una cosa llamada fibrinógeno, que es precursor de coágulos, y se convierte en coágulos llamados fibrina. Y la fibrina, que se hace en lugares que no debería, a veces, debe ser degradada. Y la degradación la hace la plasmina, que sale del plasminógeno. Entonces, el plasminógeno, convertido en plasmina, debería de degradarlo. Esa fibrina que hace los coágulos. Pero si hay mucha lipoproteína A1, vendrá a interferir con la unión y así no podrán ser degradados los coágulos. Entonces enlentecerá la degradación de coágulos sanguíneos, predisponiendo y aumentando el riesgo a cardiopatías coronarias, enfermedades de corazón, como infartos y strokes. Por eso hay que evitar las dietas con ácidos grasos trans. Pues con la genética a veces no hay mucho que hacer. En resumen, como elementos esenciales, retomando el primer apartado, ¿cuál es la apolipoproteína? A estudiar. ¿Qué lleva? ¿De dónde? ¿A dónde? Y esta vez podemos pensar en sus apoproteínas que establecen sus funciones. Recordemos, primeramente el kilomicrón, que ha recogido los triacilgliceroles exógenos, los llevará del intestino a la periferia con su exclusiva B48, además de tener ApoC2 para la señalización de la lipoproteína lipasa y ApoE para que el remanente de kilomicrón sea captado por el tejido hepático. Luego tenemos el VLDL, que también lleva triacilgliceroles, pero son endógenos.
los lleva del hígado a la periferia, y esto lo hace gracias a que tiene la APO también C2 y tiene la APO-E. Por cierto, la APO-E más bien la utilizará el IDL, lipoproteína de intermedia densidad. Que no tiene más que un proceso transitorio de conversión para terminar siendo LDL, la cual transporta colesterol una vez que le han sacado los triacilgliceroles del hígado a la periferia. Todas estas teniendo la molécula ApoB 100, siendo particularmente importante en la LDL, que es la molécula con la que será captada periféricamente. Y por último la HDL, que llevará colesterol de la periferia al hígado como colesterol bueno, cumpliendo esta función gracias a su ApoA1. Si esto queda claro, podemos dar por concluido el tema. Esta es la bibliografía consultada y continuaremos después con el tema de hormonas esteroideas para terminar con todo lo que involucra metabolismo, lipoproteínas y derivados del colesterol.